Puede tomar asiento, mis hermanos. Señor es bueno. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Nos vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11, lo que nos corresponde el día de hoy. Continuamos con la carta de Pedro, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 4. Recuerda, Pedro le está hablando a una iglesia que está exiliada, es una iglesia que está lejos de Jerusalén, y por la lejanía pareciera en el corazón de Pedro, quizá como que está fuera de cierto cuidado que pudieran darle los apóstoles, porque ellos están ahí en Jerusalén. Y quizá detrás de eso viene la preocupación, pero la exhortación, pero también la seguridad de que el Espíritu de Dios está en la iglesia y es el que se encarga de cuidarla y de guardarla. Pero las exhortaciones que Pedro da son bien pertinentes y son necesarias para nuestra vida también, como la que veremos el día de hoy. Pedro acá toca el tema del regreso de nuestro Señor Jesucristo y cuál debe ser nuestra responsabilidad cuando tenemos esta verdad en nosotros de que Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto, viene en cualquier momento, ¿no? Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante esa verdad? Hace unos momentos cantábamos una alabanza que decía: danos Dios un entendimiento vivo de Jesús. Una especie de ruego, de oración. Dios mío, ayúdame a entender claramente este evento Jesús. Y entre más claro tenemos nosotros estas verdades, va a ser mucho mejor para nuestra vida de fe. La semana pasada, Pedro nos exhortaba a vivir, o lo que nos quedaba de vida, vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿O no se acuerdan de eso? Pedro decía: lo que nos queda de vida en la carne, vivámoslo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros terminábamos el servicio, nosotros le dijimos a Dios en oración: ayúdanos a vivir esos días de acuerdo a tu voluntad. ¿Se acuerdan de ese episodio también? Sí. Si no, vean el video, está grabado cuando todos decíamos: Dios mío, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Y es que la vida cristiana consiste en vivir la voluntad de Dios. La vida cristiana se centra en vivir la voluntad de nuestro Señor. No es ver si es fácil lo hago, si no es fácil no lo hago, sino que aunque sea difícil, si esta es la voluntad de Dios, la vamos a vivir. Y esa es la exhortación de Pedro. En los días que nos quedan de vida debemos tener ese enfoque fuerte y preciso en nosotros. Ya estás ahí en 1 Pedro 4, versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas, dice Pedro, se acerca. Está cerca el momento en que las cosas lleguen a su expiración. Esta vida tiene una fecha de expiración. Y dice Pedro: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué dice su Biblia? Sed sobrios y velad en oración. Hay una conducta que la iglesia debe mantener mientras llega el momento de que nuestro Señor regrese por la iglesia, porque Él regresará por su iglesia. Pedro avisa aquí de un retorno inminente, no se puede evitar, esto va a suceder. Esto debe estimularnos entonces a vivir una vida santa. Hay bendición para el cristiano fiel, pero no va a haber bendición para aquel que no se mantenga en fidelidad. Pedro, al decir esta frase, abarca los dos grupos, ¿no? Aquel que está manteniéndose en fidelidad con el Señor, pues va a recibir gran recompensa, pero aquel que no esté en fidelidad con el Señor recibirá un gran castigo. Yo sé que estas son malas palabras porque no nos gusta hablar de eso, pero en la realidad bíblica la vida tiene un momento final y es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es una realidad. El asunto es de que no sabemos cuándo va a suceder.
Si supiéramos que regresa allá en diciembre del 2025, seguramente le daríamos rienda suelta a nuestra vida de pecado, y allá por noviembre, cuando el frío comienza a llegar, iríamos con Dios a pedir perdón. Pero como no sabemos cuándo regresa, entonces nuestra mente debe estar consciente de esa verdad y actuar de acuerdo a esa verdad. Porque Cristo viene y no sabemos cuándo es que va a regresar. Y no solamente lo dice Pedro, Mateo 24:44. Te voy a leer unos versos nada más para apoyar esta verdad. Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando ni siquiera te lo imagines. Este es Jesús hablando. El Hijo del Hombre regresará. Esta expresión, el Hijo del Hombre, es hacia Él mismo. Y en el mismo capítulo 24, pero versículo 44, Jesús dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos la hora. El regreso de Cristo es una verdad, es una realidad, es inminente, pero no tenemos una fecha exacta. Apocalipsis 22:12. He aquí, dice Jesucristo: yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, o sea, mi recompensa. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Soy una bendición en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Esas verdades, esa doctrina, esa fe, asegúrate de guardarla, de mantenerla, de retenerla, de que no haya nada en el mundo que se atreva a robar eso de tu mente y de tu corazón. Asegúrate de tenerlo, de retenerlo, dice Jesucristo ahí en el libro de Apocalipsis. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cristo viene y viene con sus recompensas. Amén. Y primera de Juan 2:28, ya con esto termino en estos pasajes, dice: ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste, o sea, para que cuando regrese, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Retengamos lo que tenemos, guardemos lo que tenemos, mantengámonos caminando en la fidelidad del Señor, para que cuando Él venga no pasemos una grave vergüenza y nos tengamos que alejar de su presencia avergonzados, sino que al contrario seamos recompensados con el galardón que le acompaña, de acuerdo a los pasajes que leímos. Por eso Pedro dice en este pasaje que estamos leyendo: sed sobrios y velad. Ser sobrios tiene que ver con el dominio propio. Cuando uno está ebrio, uno está siendo controlado por una fuerza externa. Hay un algo que lo domina a uno, entonces uno ya no tiene el dominio completo, ¿no? No sé si tú recuerdas en tu vida pasada, cuando de pronto te excedías de copas y no tenías control ni de cómo caminar, ni de cómo hablar, no pensabas coherentemente. Y si manejabas, seguramente tenías algún accidente. Y cuando todo pasaba decías: no me acuerdo de nada. Que para mí eso es una excusa. No creo que se les borre el cassette. Pero bueno, estos son otros 20 pesos. Estamos en estos 20 pesos. Son otros 20 pesos. Ser sobrios, lo que quiere decir es tener el control. Dominio propio. No hay algo que te maneja. No hay algo que te maneja. Y también Pedro dice aquí: manténganse en la disciplina de la oración, sed sobrios y velad en oración. Velad es estar alertas. Si algún día tú aplicas para un trabajo de velador, mi hermano, no vas a poder quedarte dormido, no vas a poder echarte una pestañita ahí. Es estar alerta, que nada suceda. Entonces esas expresiones las usa Pedro para dejarnos saber cómo debe estar nuestra mente y nuestro corazón de alerta en este momento que estamos viviendo, porque no sabemos cuándo Cristo va a regresar y es necesario que nosotros rindamos buenas cuentas a nuestro Señor. Así que la oración debe ser parte de la espera. Así que esperemos entonces con gozo,
esa gloriosa aparición de nuestro Salvador y que seamos hallados cumpliendo fielmente nuestra responsabilidad hasta ese día que Él venga. Versículo 8, Pedro continúa exhortando a la iglesia, haciéndole ver de que Cristo viene pronto, así que hay una responsabilidad. Y mira lo que dice el versículo 8. Y ante todo, o sea, después de que has estado en oración y te mantienes alerta y estás con dominio propio, ante todo, tener, ¿qué dice tu Biblia? Ayúdame a leer. Tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ahora le habla a la comunidad de fe. Mis hermanos, en la fe, dice Pedro. Y lo interesante es de que dijo, y ante todo, o sea, por encima de todo. Esta es una característica que debe existir en la iglesia. Tener un ferviente amor entre vosotros. Ferviente. No está muerto, está vivo, está activo, ¿no? Es como cuando la olla está hirviendo, cuando vas a hacerte un tececito y está hirviendo, ese fervor es lo que implica esta palabra. Así debe estar el amor del creyente en la comunidad de fe. Porque cuando el amor está así en la comunidad de fe, dice Pedro, eso pasa por encima las faltas y los pecados. El amor es la clave para pasar por alto los pecados. ¿Cómo es posible de que este Dios tan santo, perfecto, misericordioso, sea capaz de perdonarnos todas nuestras barbaridades? Porque su amor está por encima. Y entonces empuja a la gracia para que intervenga. Si no hay amor, no hay perdón. Si hay amor, hay perdón. ¿Estamos de acuerdo con eso? El amor debe ser la principal característica que defina una comunidad cristiana. Y aquí está hablando de este amor ágape, el amor que no espera nada a cambio, el amor que se da sin esperar nada a cambio. ¿Sabes? Muchas veces nosotros amamos a alguien y esperamos que nos den, ¿no? Le damos algo, pero esperamos que en algún momento también corresponda de la misma manera. Bueno, eso es un contrato. En un contrato tú tienes una responsabilidad y la otra persona tiene otra responsabilidad. Cuando se trata del amor de Dios, es el amor que se da pero no espera recibir nada acá. Ese es el amor al que Pedro se está refiriendo en la iglesia. Este es el amor que debe reinar. Amar a todos sin esperar ser amados. Y cuando las faltas sucedan, existe la capacidad de poder dar perdón. Nuestra oración debe ser, Dios mío, ayúdanos a cultivar ese amor en nuestros corazones. Un amor que es capaz de estar por encima de cualquiera que sean las faltas. Y ese amor tiene que ser ferviente, con intensidad. El máximo ejemplo que nosotros tenemos de este amor es Cristo en la cruz. Se dio a sí mismo por amor a los otros. Estuvo dispuesto a sufrir el agravio por amor a los otros. Mira lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto te lo sabes tú de memoria. Si tuvieres amor los unos con los otros. La marca del discípulo de Cristo es de que tiene la capacidad de amarse en esta comunidad. Pedro acá decía que este amor tiene la capacidad de cubrir multitud de pecados. Mis hermanos, no olviden, esta es la responsabilidad, la respuesta de la iglesia ante la verdad inminente de un Cristo que viene. Entonces, cuando decimos, ¿cómo tenemos que estar esperando al Señor? De esta manera. Estas son las formas, esta es nuestra actitud que debe existir mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sé yo que estoy esperando a Cristo? Pedro dice, bueno, estas son las características de un corazón que espera al Señor. Porque está esperando entregar buenas cuentas, rendir buenas cuentas. El amor cubrirá multitud de pecados, dice este pasaje que acabamos de leer. Eso no quiere decir que lo justifica. Eso no quiere decir que, está bien, fue pecado, pero no hay problema. No es que lo justifica.
sino que el amor sobrepasa ese juicio y está por encima como un acto de misericordia y gracia. Donde hay división, si ese amor existe, hay reconciliación. Donde hay ofensa, si ese amor existe, hay perdón. Donde no está ese amor, no hay reconciliación, y donde no está ese amor, no hay perdón. Así que debemos cultivar ese amor fraternal. Pedro continúa hablando en el versículo 9 y dice: hospedaos los unos a los otros. ¿Cómo dice ahí? Sin murmuraciones. Es tener las puertas abiertas para que el peregrino, Pedro lo está hablando en el contexto de la iglesia del primer siglo, donde hay misioneros que van avanzando en los diferentes pueblos y van predicando el evangelio, y llega la noche, y ¿dónde se quedan? No hay lugar donde pasar la noche, donde guardarse del peligro. Así que los mismos hermanos en la fe tendrían la responsabilidad de abrir las puertas de su hogar y permitirle a este misionero que pase esa noche ahí, darle comida, darle una cobijita, darle lo necesario, porque al siguiente día seguirá su camino. Está en la obra del Señor, está trabajando en el reino de Dios. Y entonces la iglesia debía responder ante esa persona que estaba en esa necesidad y poder hacerlo bien. Entonces Pedro, como sabe que esta es una responsabilidad no solamente cultural, sino que ya de la iglesia también, le agrega un algo y le dice: cuando lo hagas también, mira, con el pico cerrado, sin murmuraciones. No le abras la puerta a alguien, hermano, para tener a alguien con quien chismear, en otras palabras. No invites a alguien al café para tener con quien chismear. No le abras la puerta a alguien cuando esa es la razón y la motivación. Sin murmuraciones. Y el otro aspecto de esta instrucción de Pedro es: híjole, estoy obligado a hacerlo y no quiero, pero ya no. Vamos a abrirle la puerta a este pobre. Y lo hospedamos y de ahí decimos: no, nos dejó un tiradero, nos dejó un regadero, de haber sabido que roncaba tanto. Sin murmuraciones. Porque lo que debe reinar es el amor, el respeto, el cuidado. Pedro es bien claro en la instrucción: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Estas son experiencias de Pedro, porque Pedro también avanzaba y predicaba el evangelio en diferentes lugares. No para chismes, sino para quejas. Y de ahí en el versículo 10 dice Pedro: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces Pedro deja claro también el aspecto del servicio, cómo la iglesia debe actuar o responder, o cuál es su responsabilidad, ya que tiene esta verdad clara en su mente de que Cristo viene pronto. Tienen entonces, dice Pedro, que servirse a través de sus dones. Y la Escritura dice que todos, mis hermanos, tenemos dones. Un don es un regalo. Eso es lo que quiere decir la palabra don. Ahí apunta a un regalo. Eso quiere decir que cuando tú arrancaste tu camino de vida cristiana, a ti se te dio un algo, lo que la Biblia le llama un don, un regalo. Y eso es el resultado de la gracia de Dios. O sea, tú tienes un algo por la gracia de Dios. Tú no puedes decir que eres cristiano y que no tienes ese algo de Dios. ¿Ok? Tú tienes eso. Y Pedro dice que tiene que ponerse al servicio. O sea, que una cosa tú no lo hayas descubierto, no sé qué es, bueno, es otro asunto. La realidad es de que existe.
y debe ponerse al servicio de la comunidad de fe para el crecimiento de la misma, para el fortalecimiento de la misma y para la perfección, para la edificación de la iglesia. Y ahí podemos ir uniendo al versículo 9. ¿Cómo debiera ser entonces nuestro servicio? Sin murmuraciones. ¿Cómo debiéramos poner nuestro don al servicio y al beneficio de los demás? Sin murmuraciones. Tiene que llevar el ingrediente del amor, que no busca nada para sí, sino que busca el entregarse. Un don es un regalo de Dios. En griego, don quiere decir carisma, con la tilde en la fuerza en la, ¿no? Que esto a la vez quiere decir gracia. Y nosotros hemos entendido que gracia es un regalo no merecido. Entonces un don es aquello que Dios te ha dado, pero que tú no te lo mereces. No es que te lo hayas ganado porque eres una tremenda cristiana o un tremendo cristiano, por eso Dios dio este don. No, es por su gracia. Fue algo que dio de una forma misericordiosa. Eso es el resultado de la gracia de Dios. Por esa razón debe ponerse al servicio de la comunidad de fe. ¿Por qué? Porque no es tuyo, ese es administrador. Dijo Pedro aquí, dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Eso quiere decir póngalo al servicio, dice, de los otros, como buenos ¿qué? Administradores. Eso quiere decir que es algo que se administra. Somos mayordomos de eso, no somos dueños de eso. Se pone al servicio de los otros. No se debe menospreciar ni se debe buscar algo egoísta a través de eso. Es al servicio de los demás. Es para el bien de los demás. ¿Ok? Porque los dones, mis hermanos, es una de las maneras que Dios tiene para mostrar su gracia a otros. O sea que ese don que Dios te ha dado a ti, Dios te lo dio para mostrarle la gracia a otros a través de ti en ese don. Entonces el tú retenerlo, detenerlo, no cultivarlo, estamos fallando a la instrucción de Dios. Y no estamos ayudando al crecimiento de la iglesia. Y por lo tanto no estaríamos funcionando como Pedro dice que debemos funcionar. Es necesaria entonces cumplir nuestra responsabilidad mientras Cristo regresa. Debemos poner en acción nuestros dones y edificar así la iglesia. Así que el ferviente anhelo, mis hermanos, de verle cara a cara uno de estos días, nos impulse a tener esta entrega total y nos motive a poner en acción nuestros dones y nuestras habilidades para que algún día podamos escuchar esas palabras del Señor: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, ¿qué más dice? En lo mucho te pondré. Debe haber un motor que nos impulse a poner en práctica nuestros dones. Y esa es la realidad de que Cristo viene pronto. Eso es lo que Pedro le está inyectando a esta iglesia que está exiliada. Mi hermano, eso es para nosotros el día de hoy. Porque cada uno de ustedes tiene algo que dar a su comunidad de fe. Y no estamos hablando de dinero, no. Estamos hablando de estas habilidades que ayudarán al crecimiento del reino de Dios. Olvídate de este grupito, del reino de Dios. Seguramente tú tienes la capacidad de anunciar el evangelio, tú tienes la capacidad de hacer amistades, de acercarte al corazón de ellas. Bueno, es el momento para indicarles también el camino a la salvación. Puedes enseñar, qué sé yo, multitud de cosas. Pedro nos da una lista, Pablo nos da una lista, en Corintios, en Romanos. Hay mucho que podemos hacer como iglesia y Pedro dice, eso es lo que debemos estar haciendo mientras Cristo viene. Versículo 11, y ya con esto vamos a ir terminando.
Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, aquel que entre sus dones y habilidades dadas por Dios es algo que involucra en estar hablando, en este caso al que enseña, en este caso a mí que estoy acá predicando, al tío José Luis, al hermano Javier, cuando vienen también y nos traen la palabra y nos predican. Bueno, esto aplica a aquel que usa las palabras, al que canta, porque la letra de la música tiene que ver. Dice, y cuando haga uso de eso, si alguno habla, ¿cómo debe hacerlo? Conforme a las palabras de Dios. O sea, no hay pierde. No hay pierde. Debemos mantenerse encerrados en el cuadro que es la palabra de Dios. ¿No? Dice, y si alguno ministra o sirve, ¿no? Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, ¿quién sea glorificado? Dios. ¿De qué manera? Por Jesucristo, porque a Él pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya que Cristo viene pronto, otra preocupación que tú y yo debemos mantener vigente en nuestra vida es de glorificar a Dios. Glorificar al Señor en todo momento. Decía aquí Pedro que el servicio debe ser conforme a la palabra de Dios y también tiene que ser conforme al poder de Dios, conforme a la capacidad que Dios te ha dado. No limites la capacidad que Dios te ha dado en el uso de tus habilidades para traerle gloria a Dios. Eso quiere decir disciplina, eso quiere decir esfuerzo, eso quiere decir diligencia para el mejor uso y el perfeccionamiento de aquello que Dios nos ha dado. Porque lo que buscamos es traerle gloria a Él. Hay claridad en cómo debiéramos nosotros vivir nuestra vida mientras Cristo regresa. Porque el propósito último de esto es glorificar a Dios en todo. Y glorificarlo, dice Pedro, en Jesucristo, por Jesucristo, perdón. Dice, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. No podemos llevarle gloria a Dios nosotros solos. Necesitamos estar en Cristo para que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras obras traigan gloria a Dios. Tú y yo no podemos hacer nada alejado de Cristo que le produzca gloria a Dios. Cristo es la clave en la aceptación de toda obra que tú hagas. Es el puente por donde va a pasar esa gloria a Dios. Solos no podemos llevar esa gloria, necesitamos el poder de Cristo en nosotros. Me llamó la atención Juan 17:4, porque Jesucristo dice ahí de qué manera Él le llevó gloria a Dios. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Y continúa diciendo Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hay un propósito de Dios, o había un propósito de Dios en la vida humana de Jesucristo, y Él dice, yo te traje gloria en la tierra porque cumplí la obra total que tú me diste que cumpliera. En otras palabras, mis hermanos, tú y yo tenemos un propósito dado por Dios que debemos cumplir. Y la forma de tú y yo traerle gloria a Dios es cumpliendo a cabalidad ese propósito en la vida. Y poder decir como Jesucristo dijo, te trajimos gloria en la tierra porque cumplimos toda aquella obra que tú nos encomendaste hacer. Y a través de la carta de Pedro nosotros hemos descubierto qué es eso que tenemos que hacer. A través de las lecturas que hemos tenido de las cartas de Pablo hemos descubierto también cuál es ese plan que tiene Dios para nuestras vidas. Así que no estamos ignorantes de lo que Dios espera de nosotros. Si Cristo glorifica al Padre a través de su iglesia,
cuando ésta acaba la obra que le ha sido encomendada. Si Cristo cumplió la obra en la tierra y eso glorificó a Dios, Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la cabeza es Cristo. ¿Cómo Cristo le va a traer gloria a Dios? A través de la iglesia, si la iglesia cumple la misión que le corresponde. Mateo 28 dice Jesucristo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y le da la comisión a la iglesia: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo os he enseñado. La introducción de eso, Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Cristo dice: yo tengo la autoridad total en todo lo que está ahí arriba y en todo lo que está aquí abajo. Mi hermano, lo que está aquí abajo somos nosotros. Y si Cristo tiene el total control y autoridad de nuestras vidas, nos corresponde entonces responder a la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y si haciendo la obra encomendada le producimos gloria a Dios, sabemos cuál es el camino para traerle gloria a Dios. Así que decía mi mamá: no le juguemos al tonto. Sabemos el camino, sabemos la forma. Pidámosle a Dios que nos ayude a cumplirla. ¿Por qué? Pedro dice: porque el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas está cerca, mis hermanos. Debo rogarle a Dios de que todo lo que hagamos tenga el único propósito de glorificar a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Padre y a su Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que esa segura esperanza de su venida, mis hermanos, que nos llene de alegría y de esperanza, y así poder seguir glorificando al Señor en toda esta vida que nos queda. No olvide las palabras de Pedro la semana pasada que leíamos el pasaje anterior. Esto que nos queda de vida en la carne, vivámoslo en la voluntad de Dios. Y algunos nos atrevimos a hacer números, cuánto de vida nos queda. ¿No? Y a algunos les dio miedo. Y se fueron en el camino diciendo: no, yo no me voy a morir tan joven. Pero si te mueres a los 90, mi hermano, que muy bien te iría a los 90. A mí ya me quedan... cumplí 49 años. Así que me quedaré en 41, si es que llego a los 90. Y entonces Pedro dice: bueno, esos 41 años asegúrate de vivirlos de acuerdo a la voluntad de Dios, glorificando a Dios, cumpliendo el propósito que Él dijo que tenías que cumplir, y con un amor ferviente en tu corazón. Así que tenemos puntos que rogarle a Dios, mis hermanos, para que nuestra vida, cuando nos encontremos con el Señor, se cumpla la verdad de ser glorificados juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, donde estás ahí sentado. Bendito Padre de la gloria, te damos gracias. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.